Marisa Socorro del Carmen Olivares Morales, docente de la carrera de Sociología, maestría de Estudios de Género y Desarrollo. También cuenta con una maestría en Sociología por parte de la Universidad de Kentucky, Lexington, en los Estados Unidos, licenciada en Sociología por la Universidad Centroamericana en Managua. Y no solo es Marisa quien nos honra con hablarnos un poco más del tema, pero también la doctora Susan Meyers, que lamentablemente no pudo acompañarnos hoy, pero no dudo que Marisa nos va a honrar y nos va a decir completamente la historia. Por favor. Buenos días a todas y a todos. No sé si sobraron algunos minutos que me puedan servir de retaguardia. No. Bueno, trataré de hacerlo mejor. No puedo iniciar esta presentación, este conversatorio con ustedes sin antes realmente agradecer muy profundamente. Es cierto que soy de casa, pero quiero agradecer a mis colegas de la UCA, a mis colegas de Seattle, a los estudiantes de Seattle, a los estudiantes de la UCA, por haber hecho posible esta experiencia tan hermosa de esta inserción que tuvimos en barrios populares de Chinandega, en institutos de Chinandega y El Viejo. Y en particular, especialmente agradecer a los colegas y compañeros del Servicio Jesuita para Migrantes, que sin ellos hubiera sido literalmente imposible llevar adelante esta jornada, y muy especialmente a las familias, a los estudiantes, a los profesores que nos abrieron las puertas de su casa, nos abrieron las puertas de sus aulas con todo su corazón, que nos abrieron su corazón para compartir sus testimonios de vida, de lucha, de sueños, de valentía y también de mucha tristeza. Entonces yo realmente soy, como dicen en mi país, me estoy estrenando en estos temas de la migración y también me estoy estrenando en esta forma de presentación, porque voy a compartir la presentación con un video de voz con mi colega Susan Meyer, a quien también agradezco especialmente todos los correos que iban y venían y las presentaciones que iban y venían hasta que pudimos armar esto que queremos compartir con ustedes hoy. Entonces, el tema de nuestra presentación, quiero un poco resumir las ideas que nosotros tomamos de los testimonios, en particular de los estudiantes. Se llama "Para quedar o irse, impactos de la migración sobre la educación en Nicaragua", porque ese es como un dilema, un debate con el que se encuentran los adolescentes con los que nosotros platicamos. Sus padres se van para que ellos tengan acceso a la educación, acceso a tener un mayor nivel educativo y con la esperanza que ellos puedan tener una inserción laboral que no pudieron tener sus padres por la razón por la cual ellos migran. Entonces ellos se encuentran frente al sueño de alcanzar y de coronar una carrera profesional, pero también frente a la incertidumbre de que si van a encontrar un empleo. Y eso los va a ver en la disyuntiva de decidir también, al igual que sus padres, si se quedan o si migran. Y realmente entre sus proyectos de vida, la migración no es un proyecto central. Entonces, a eso responde el título de nuestra presentación. Yo quiero presentar ahora, ¿qué aprieto aquí? Esto. A mi colega, yo no sé si voy a poder apretar si usted me ayuda, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Susan Meyers, profesora de inglés de la Universidad de Seattle. Lástima que no puedo estar con ustedes en vivo, pero me alegra que puedo participar en esta presentación por esta forma con mi colega, la doctora Marisa Olivares Morales. Bueno, partimos de algo muy conocido por todos, que se ha venido diciendo en este seminario. Sigue creciendo la inmigración de nicaragüenses a España, a los Estados Unidos, otras áreas de América Central. Y siempre la migración, en particular en Nicaragua, tiende a ser una migración económica para buscar, digamos, oportunidades financieras
y ocupacionales. Nosotros nos preguntábamos a partir pues, de las conversaciones que sostuvimos con familiares de migrantes e hijos e hijas de migrantes en Chinandega, nosotros nos hacíamos esta pregunta: ¿cómo sirve esta migración para mejorar efectivamente las oportunidades de vida de las generaciones más jóvenes que se quedan en casa? En este sentido, nosotros nos interesamos no tanto en los testimonios de los procesos, de las experiencias migratorias de los que se van, sino particularmente en las experiencias de los que se quedan y en particular de los jóvenes. Efectivamente, ¿qué está significando la migración de sus progenitores en términos de oportunidades para ellos? Pero también nos preguntábamos si no únicamente el financiamiento de sus estudios, sino qué otro tipo de remesas, denominadas remesas sociales, como información del extranjero, mejoran o dificultan sus oportunidades para los estudiantes en Nicaragua. Bueno, como hemos dicho, este estudio lo realizamos en Chinandega, principalmente en barrios populares de Chinandega, en institutos públicos de Chinandega y un instituto público de El Viejo. E interesantemente, según datos del INIDE de 2008 y que coinciden con datos del PNUD 2002, el índice de desarrollo humano de Chinandega es medio alto. El índice de desarrollo humano es un índice medio alto y contradictoriamente con este índice de desarrollo medio alto, según las estadísticas del INIDE y del PNUD, Chinandega, unido con León, que es el departamento vecino de Occidente, con Managua, la capital, representan el 48.50% de la migración, del total de migrantes que salen de este país. Entonces, sí, pues ahí hay un dato interesante, una región, un departamento con un índice de desarrollo medio alto, según las estadísticas, pero con un índice de migración importante. Algunos datos, bueno, ya este estudio lo hicimos en barrios y en comunidades y institutos públicos de Chinandega y El Viejo. Realmente es un estudio que está en una etapa piloto, es un primer acercamiento a esta problemática que queremos ampliar y profundizar, si todo sale bien, según lo planeado, en la próxima encuentro que vamos a tener las colegas y los estudiantes de Seattle con los colegas y los estudiantes de la UCA. Bueno, algunos datos de la migración en Chinandega: el número de migrantes, hombres y mujeres, está casi equiparado, los rangos de edades son muy amplios, oscilan entre los 15 y los 64 años, los destinos migratorios, principalmente Estados Unidos, casi igual a Costa Rica, El Salvador, con todo y la situación de la que aquí hemos venido hablando, tiene un porcentaje importante, otros países de Centroamérica, y están emergiendo otros destinos nuevos, como es el caso de España y Panamá. Estos son datos del Censo de Población y Vivienda del 2005, con relación al perfil educativo, que es otro tema interesante, de los migrantes con secundaria aprobada, casi el 50%, educación aprobada, es casi un tercio de los migrantes, y con estudios universitarios, pues el 10.5%. Los migrantes mejor remunerados se ubican en Estados Unidos, en España y Panamá, y el porcentaje de migrantes de Chinandega es relativamente reciente, el 30.2% en el periodo 95-2000, casi el 50% en el periodo 2001-2005. Bueno, sobre las implicaciones de la investigación, pensamos que pues algunos hallazgos y algunas conclusiones o reflexiones iniciales, que son más que conclusiones, aspectos a seguir profundizando y discutiendo, puede aportar, digamos, a trabajar, a ver el tema de la participación del gobierno, o la falta de participación del gobierno con relación a los patrones de migración, y qué impacto puede tener esto en los propios patrones de migración, así como en el futuro de los jóvenes. Decimos esto porque realmente la migración son decisiones de las familias. La experiencia, las estrategias que utilizan las familias para resolver sus condiciones de vida o sus planes de vida o sus metas de vida son esfuerzos muy individuales que realmente no encuentran una acogida en términos de política pública. Ahora quiero compartir el podio con mi colega, y me ayuda, por favor,
con algunas ideas o algunos presupuestos de partida. Primeramente, con respecto guía al marco en este teórico, proceso de investigación. necesitamos mirar los cambios en la forma en que entendemos la intersección entre la migración y el desarrollo de la economía. Las preguntas más claves son lo siguiente: ¿qué hace que el desarrollo al nivel individual y de la comunidad? ¿Y cuáles son los efectos de la migración en un lugar como Chinandega, Nicaragua? Siguiente. Un presunto vínculo entre la educación formal y el desarrollo económico surgió más significativamente durante los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, un periodo durante que varios países anteriormente colonizados adquirieron o reafirmaron su independencia. Al mismo tiempo, había mucha preocupación de cómo estas naciones nuevas podían desarrollarse. En gran parte, esos debates se centraron en la implicación de la educación, ya que se supone que el aumento de la educación conduciría al desarrollo económico. Sin embargo, mientras que las tendencias en las dos áreas pueden corresponder, uno no necesariamente causa la otra. Como dice Harvey Graff, afirma que la creencia que la educación no es un sendero al desarrollo es falsa. A pesar de sus fundamentos teóricos firmes, Graff sostiene que este mito nunca ha sido fundado empíricamente. Simplemente no tenemos evidencia que sugiere que el aumento de la alfabetización conduce claramente a un mayor desarrollo económico a nivel nacional o individuales. Siguiente. Para amplificar un poco de esa conversación de cómo funciona de verdad la literacidad con respecto a la economía, el desarrollo y las vidas de alumnos individuales, les ofrezco este concepto del contrato de la literacidad que salió primeramente en mi libro Del otro lado, la literacidad y la migración entre los Estados Unidos y México, que dice que el contrato de la literacidad promete que aquellos estudiantes que se suscriben a las demandas, tantas físicas y ideológicas, de la educación formal serán recompensados con acceso a la movilidad social y economía ascendente. Siguiente. Sin embargo, aunque la intersección entre la economía, el desarrollo y la educación no es realmente como a veces pensamos, hay otras ideas que también nos ayudan. Por ejemplo, esta idea de remesas sociales que nos ofrece Peggy Levitt. Bueno, más que todo con respecto a conversaciones de la migración y las remesas, casi siempre estamos hablando de cosas financieras. Pero Peggy Levitt dice que hay otras formas de remesas que ella nota que son remesas sociales. O sea, los valores, expectativas y comportamientos que los inmigrantes traen consigo a su nuevo contexto a traer a vuelta a su casa. Son las historias y los artefactos que los migrantes envían a casa a expandir a la conciencia de la comunidad y la diversidad de los contextos locales y globales de lo cual es un miembro. Es decir, que los migrantes cuando están fuera y cuando regresan siempre están trayendo cosas, unos recursos que son más abstractos a veces, pero también que se cuenta mucho. Y finalmente es importante también considerar cómo es el transnacionalismo hoy. Uno de los voces más fuertes e importantes con respecto a este tema es Roger Waldinger, que habla de que como los que se migran ya no son miembros de solamente una sociedad o nación, tanto pero como de 2 o 3. Es decir, que para entender bien cómo funciona la migración, necesitamos entender este nuevo contexto en cuales andan los migrantes. Es decir, que
Con respecto a todas esas perspectivas de la teoría, necesitamos pensar en la manera del contexto en cual estamos hoy y evitar de pensar solamente por maneras antiguas de cómo funciona la educación, la economía y la migración. Bueno, ahora voy a identificar algunos hallazgos significativos. Ya vi que no vamos a poder concluir, pero bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Entonces, esa es una de las primeras cosas, como en los testimonios de los familiares y particularmente de los adolescentes se mezcla las expectativas y los sueños que despertan la migración, pero también el miedo y el temor de lo que representa la migración para sus progenitores, particularmente la migración a Estados Unidos, pero también el miedo por las condiciones de acogida, particularmente por la vulnerabilidad a lo que están expuestos sus padres en los lugares de destino, y la tristeza de la separación. Pues hay mucho, el costo emocional y afectivo de la separación es elevado, a pesar de las tecnologías de la información y la comunicación, que ha reconfigurado y ha permitido eso que ahora llamamos de transnacionalismo, o sea, familias que están interconectadas en el espacio virtual y que están más comunicadas, y que en cierta medida los padres pueden tener una mayor presencia en la vida cotidiana de sus hijos. Entonces, eso se mezcla entre los testimonios de los muchachos. El sueño, la expectativa por tener acceso a la educación, un mayor nivel educativo, mejorar sus condiciones de vida, el sueño de un techo propio, eso es un sueño muy importante, pero también el temor frente a los riesgos, el temor frente a las vulnerabilidades de sus padres, y los costos afectivos y emocionales, a pesar de que las abuelas hacen un inmenso esfuerzo por sustituir esa carencia, no siempre es lo mismo. Por otro lado, las remesas no siempre son suficientes, las remesas no siempre son regulares, y en muchos casos permiten cubrir los costos de las necesidades básicas y permiten el acceso a la educación. En algunos casos apenas permiten que la situación de las familias no empeoren. Y uno de los temores también que expresan ellos, los hijos y las hijas, es el temor a que sus padres se establezcan en los países de destino, porque ellos se van a ver en la disyuntiva de tener que decidir si se migran para reencontrarse con sus padres, pero qué va a pasar con sus familias que los han criado y que los han cuidado a ellos. Entonces se encuentran ellos frente a ese dilema. Por otro lado, que sí queremos subrayar en este mundo de las invisibilidades y los claroscuros de la zona grises, que también padres y madres que migran de este país son invisibles, porque son invisibles en los mercados de trabajo, son invisibles para el gobierno, no encuentran apoyo de ningún tipo, de ninguna clase, y en ese sentido tienen que migrar y se vuelven desaparecidos cuando ya salen del país. Y en algunos casos desaparecidos literalmente, pues no solo metafóricamente. Este es un grupo estudiantes participantes en el grupo focal del Instituto El Viejo, con una estudiante de la UCA. Con relación a la migración y la educación, efectivamente la migración tiene dos significados. Por un lado, la posibilidad de mejorar condiciones de vida, pero por otro lado, un símbolo de estatus social. Los muchachos decían, las muchachas, yo quiero ser alguien en la vida. Otros decían, yo si logro llegar a la universidad, voy a ser la primera persona de mi familia que obtiene un título universitario. Algunos estudiantes están motivados porque, bueno, también hay historias de éxito en medio de esta situación tan dramática que supone la migración. Algunos padres que por su nivel escolar o su formación profesional, ocupacional, han logrado insertarse insertarse en mercados de trabajo allá en los Estados Unidos. Eso también a veces es un factor de motivación para que los muchachos sigan estudiando. Está el tema de la incertidumbre. Quiero coronar una carrera universitaria, pero no sé si voy a conseguir empleo, y me voy a ver en la disyuntiva de tener que repetir la historia de mi papá, de mi mamá o de los dos.
que eso no es parte de su proyecto de vida. Cuando nosotros le preguntábamos cuál era su sueño, sus aspiraciones, sus metas en la vida, todos decían: queremos educación, queremos conformar una familia, queremos ser felices, y en última un lugar ocupaban el tema: queremos tener trabajo. Entonces, como decía, los proyectos de vida, ya solo digo esto, los proyectos de vida y las trayectorias escolares, hasta dónde van a llegar ellos, está también influido por el balance que ellos hacen. La misma situación socioeconómica de su familia, porque las remesas se distribuyen desigualmente. Las remesas van fundamentalmente para costear los gastos de los hijos y las hijas. Y a veces las abuelas están enfermas y no tienen para comprarse sus medicamentos, pero ese dinero es para los hijos y las hijas. Entonces, la situación socioeconómica de las familias, que ellos ya adolescentes ven las dificultades que a veces pasa su familia para asegurar para sus cuidados y su crianza, eso influye también en la decisión sobre su trayectoria escolar y personal. También la magnitud del esfuerzo demandado a sus progenitores para financiar sus estudios. Algunos estudiantes me decían: si yo hubiera sabido que mi mamá y mi papá tenían tantas dificultades, yo no hubiera sido exigente con ellos, porque yo hubiera preferido tener limitaciones pero estar con ellos. Y el sentido del deber, pues se sienten comprometidos a compartir ese esfuerzo, que no sea solo un esfuerzo de su padre o de su abuela. Entonces eso los pone frente a las posibilidades de o dejar de continuar estudiando, o tener que estudiar y trabajar, o simplemente tener que trabajar. Entonces, muchas gracias. Siento no haber podido ser efectiva, pero bueno, aquí nos quedamos. Gracias Maritza. Y por supuesto a la doctora Myers también. Creo que es impactante realizar que la inmensidad del impacto que tiene la migración, tanto local como en otras partes del mundo, ¿verdad?